valores. Y quiero que vaya conmigo a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y quiero hablarte de camina en la verdad de Dios. Camina en la verdad de Dios. Hemos estado tocando valores y vamos a estarlo haciendo por las próximas semanas. La semana pasada tocamos el valor del honor, el temor de Dios y la importancia de caminar en la palabra de Dios y de ser gente, hombres y mujeres de palabra. La iglesia es llamada a ser personas con temor a Dios y un temor reverente. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo, Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 4. Si lo tiene, me da un fuerte amén que me motive. Bien, hemos estado hablando de valores y para dar un resumen rápido de lo que hablamos de valores, por lo menos darle varios principios o alguna cosita de lo que hablamos la semana pasada. La versión extendida está grabado en CD, lo puede adquirir en la librería. Valores significa las cualidades positivas que posee una persona. Los valores son cualidades positivas que están dentro del corazón y del hombre o de la mujer. Valores es lo que está en el corazón del hombre. Escucha bien. Valores, realmente hay valores positivos y hay valores negativos. Se espera, ¿verdad?, que en el corazón del cristiano haya valores positivos. Pero muchas veces vemos cristianos que fallan, cristianos que mienten, cristianos que roban, cristianos que hacen cosas que no van en relación a la palabra del Señor. Por eso a veces nos sorprendemos porque pensamos que todos los que vienen a la iglesia están en la misma página. Si no puede decir amén, diga ouch. Pero dentro de la iglesia también hay un remanente que está caminando realmente y desea y anhela realmente caminar en los valores de Dios. La Biblia nos enseña que hay valores buenos, pero también enseña los malos para que entonces sepas cuáles son los malos y puedas caminar en el valor correcto. Valores tiene que ver con los principios del hombre, tiene que ver con mis principios, tus principios. ¿Qué es lo que nos rige la vida? ¿Por qué tomamos decisiones de la manera que la tomamos? ¿Por qué tomamos decisiones que a veces afectan nuestro diario vivir? Valores también significa la capacidad de hacer el bien o el mal. La Biblia dice, he aquí la vida y la muerte, escoge vida para que vivas. Pero hay gente en el mundo todavía que sigue escogiendo la muerte. Me pregunto por qué, si la vida en el Señor es tan buena. Entonces Dios desea que nosotros caminemos con los valores correctos. ¿Y cuáles son esos valores? Fueron los valores que ya Dios declaró y estipuló en su palabra. De acuerdo a esos valores y a esos principios es que la iglesia del Señor necesita caminar hoy en día. La iglesia del Señor, para poder caminar en los valores correctos, entonces tiene que caminar y leer la palabra. Tiene que moverse, tiene que respirar, tiene que vivir esta palabra. Y si no leemos la palabra, si no la buscamos, si no la profundizamos, entonces ¿cómo podremos caminar en los valores correctos? Entonces, la realidad del caso, hermano, es que para nosotros poder ser una iglesia de cambio, una iglesia que produzca la diferencia, una iglesia que sea la diferencia en una ciudad, nosotros tenemos que caminar en los valores correctos y son los valores del reino. Amén. Y bajo esa primicia, entonces, quisiéramos hablar de lo que es el otro de los valores bien importantes que la iglesia debe tener y nunca debe perder, y es el valor de la verdad. Diga conmigo, verdad. Verdad en el original, en esta palabra, en el libro de Proverbios capítulo 3, verdad significa estabilidad. Porque una persona que camina en la verdad de Dios usualmente es una persona estable. Es más, yo me atrevo a decir que siempre es una persona estable. Una persona de verdad es una persona que cuando te dice voy a estar allí a las 5, tú no tienes que preocuparte de que si va a llegar o no. Tú sabes que allí a las 5 va a estar esa persona presente. ¿Por qué? Porque es una persona de verdad, es una persona de principio, es una persona que cree, es una persona que camina en una verdad. Cuando dice algo con su palabra, está hecho. Ese es el tipo de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Verdad también, el original, de acuerdo a esta palabra, verdad significa ciertamente o confiabilidad.
ciertamente significa que es algo verdadero, es algo veraz, es algo que ciertamente se va a llevar a cabo. Cuando yo pongo o declaro mi palabra, esa palabra se va a llevar a cabo. Pero verdad también significa confiabilidad. Entonces hay una cierta confianza que se deposita en alguien que camina en la verdad. ¿Por qué? Porque sabes que no te va a mentir, sabes que te va a decir la verdad, sabes que va a estar ahí cuando tú lo necesites. Entonces la Biblia nos enseña que caminemos en su verdad. Su palabra es verdad. Él es confiable. Dice la Escritura que Él es el amado, el deseado, ¿verdad? Él es aquel que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él no nos traiciona. Es aquel que nos ama, es aquel que nos cuida, es aquel que nos protege. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Y su esencia necesita estar dentro de nosotros. Su esencia de verdad, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, esa esencia de verdad se supone que rija nuestra vida. Verdad significa fidelidad. Mire esto, porque cuando caminamos en una verdad, entonces, wow, uno dice, ese hombre o esa mujer yo la quiero cerca de mí porque sé que va a caminar en integridad conmigo. Verdad también significa estar firme. O significa seguridad. ¿Verdad que es tremendo cuando tú sabes que tu esposo o tu esposa caminan en una verdad en Cristo? Amén. Qué bueno cuando sabemos que tenemos una seguridad en la palabra de verdad. Tenemos seguridad cuando un político nos dice que va a hacer algo y realmente cuando es electo lo hace. Eso nos da un poco de seguridad. Lo que pasa es que a veces no lo hace. Entonces nos da ¿qué? Nos da inseguridad. ¿Y por qué nos da inseguridad? Porque no sabemos realmente si lo va a cumplir o no. O porque nos falló, ya decimos, bueno, pues entonces no podemos confiar en esa persona y tenemos que elegir a otro. Verdad también significa una persona que camina en rectitud. Verdad significa rectamente. Verdad significa genuino o certero. Genuino o certero. En otras palabras, aquel que camina en una verdad, yo tengo la certeza, él es genuino, él es de verdad. Él es de los Wilson. He is for real. En inglés usamos esa expresión, he is for real, she is for real. ¿De qué estamos hablando? Cuando alguien está hablando de sanando la tierra y dice, no, esa iglesia is for real. Está diciendo, en esa iglesia no comen cuento, en esa iglesia realmente se está predicando la palabra, en esa iglesia se está caminando en una integridad, en esa iglesia realmente se experimenta al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay unos líderes, hay un pueblo que realmente está buscando a Dios de todo corazón. Y esa es lo que yo quisiera que se hablara de sanando la tierra. Que realmente digan, aunque puedan decir lo que sea, esa iglesia es una iglesia que camina en la integridad de Cristo. Es una iglesia que camina en la verdad de Dios. Así que verdad es ser genuino o ser certero. Si usted no camina en la verdad, o si usted miente de vez en cuando, o si usted da una mentirita a medias, una mentirita blanca de vez en cuando, entonces la esencia de Dios no está en usted. Eso es un principio. Si usted camina en la verdad de Cristo, si usted camina en la verdad de Dios, entonces usted realmente es una persona genuina o certera. No tengo que mentir para llegar al próximo nivel. No tengo que mentir para hacer el negocio. No tengo que mentir al IRS para yo hacer mis taxes. Yo no tengo que caminar en mentira. Cuando camino en la integridad de Dios, entonces la bendición de Dios realmente me puede alcanzar. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero mintiendo no puedes alcanzar la bendición de Dios. Verdad es ser sincero, es ser real. Entonces, verdad tiene que ver con nuestra sinceridad. Realmente somos sinceros con nuestro cónyuge, realmente somos sinceros con nuestros hijos, realmente somos sinceros con nuestros padres, realmente somos sinceros con nuestra familia, realmente somos sinceros con nuestra sociedad. ¿Realmente somos sinceros como cristianos? Efesios 4:15 al 25 nos da unos principios tremendos. Yo quiero que usted vaya aquí conmigo. Efesios 4, versículo 15. Y vamos a ver varios versículos en la palabra del Señor. Porque es importante veamos esto, no a la luz del pastor o a la luz del apóstol, sino que lo veas a la luz de la palabra. Porque esa es la que realmente nos cambia y nos trae convicción. Efesios 4, versículo al 15. Nos puede seguir aquí también en la pantalla si no tiene su espada. Y tenemos algunas espadas a la venta ahí en la librería también. Si no tiene espada.
Versículo 15. Sino que siguiendo ¿qué dice? La verdad, dígalo fuerte, la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuerpo de Cristo necesita entonces caminar en una verdad. Esa verdad es una verdad de amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Entonces se supone que la iglesia y el cristiano de hoy en día no camine en lascivia, no camine de acuerdo al entendimiento del mundo, camine en la verdad declarada y escrita por el Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en ¿qué? En la santidad de la verdad. Porque el que camina en verdad, entonces camina en santidad. El que camina en santidad, camina en verdad. Porque no puede nadie caminar en santidad y estar caminando en mentira. Y esto es un principio espiritual. Usted si tiene personas allá afuera que le dicen que son cristianos y están cometiendo fechorías allá afuera, hermano querido, téngalo por hecho, no caminan en santidad. No tienen la santidad de Dios. Es imposible que tengan la santidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la esencia de la presencia de Dios no es impura, es pura, es santa, es viva. Entonces dice, y santidad de la verdad. Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que Cristo viene a nuestro corazón y se produce ese cambio que hablaban los jóvenes que estaban aquí en el altar, y lo que vimos en el retiro, ¿qué es lo que se produce? Entonces un corazón que camine en una verdad real. Entonces no le tiene que estar mintiendo al esposo, metiéndose al internet para ver y hablar con otras personas. ¿Por qué? Porque camina en una verdad real. Am I talking to somebody today? Estamos hablando cosas reales porque, hermano querido, la verdad de la palabra es la que realmente nos cambia. Entonces, seguimos viendo cristianos metiéndose en el Facebook, siendo casados, buscando novio allá afuera. Entonces, ¿cómo podemos decir luego que venimos a la iglesia, levantamos las manos y decimos que estamos en santidad cuando estamos haciendo fechorías allá afuera? No, it doesn't work. Toca al que está a tu lado y dile, camina en la verdad de Dios. I'm telling you. I'm telling you. Yo me evitaría dar 50 consejerías si el Facebook. Y déjame decirte otra cosa, el Facebook no es el problema somos nosotros. Because we use it for the wrong purpose. Y lo usamos por el propósito equivocado cuando lo que debemos de estar haciendo es evangelizando y ganando las almas. Entonces yo veo que el propósito de Facebook se cambia dentro de aquel que es el que lo está usando. Entonces unos lo usan para predicar el evangelio. Gloria a Dios por esos pocos. Y el otro tanto está más criticando que hacer otra cosa. Criticando la iglesia, criticando a los pastores, criticando a los líderes, criticando a los profetas, criticando a la iglesia. Mi pregunta entonces es, ¿qué realmente debe ser un elemento como ese? Debe ser un instrumento para nosotros ser de bendición, un instrumento para nosotros ganar almas, un instrumento para que podamos compartir, ¿qué? La verdad de Jesucristo. Efesios 5:9 nos declara y habla de uno de los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces los frutos del Espíritu caminan, si realmente el fruto del Espíritu está en mí, entonces yo camino en una verdad.
Yo camino en una confianza y en una certeza de que el Señor está conmigo. Ahora, para nosotros poder entender un poco más y evaluar esto más profundamente, nosotros tenemos entonces que definir algunos enemigos de la verdad. O algún enemigo de lo que es la verdad o la veracidad de Dios. El enemigo número uno de la verdad es la mentira. La mentira significa el engaño o lo falso o la burla. Now, I want you to evaluate this really quick. Yo quiero que usted evalúe esto bastante con calma. Mentira significa un engaño. En otras palabras, cuando quiero realmente decir que soy algo que no soy y que otros lo crean. Segundo, estoy hablando una falsedad porque realmente no es cierto lo que estoy proyectando. Y tercero, es una burla porque estoy insultando la inteligencia de aquel que se lo está creyendo. Come on, somebody. Toca al que está a tu lado y dile, no seas mentiroso. Dile, camina en una verdad. Oh, vinimos a aprender algo chévere hoy. Porque sabes que estoy cansado de los mentirosos en la iglesia. Aren't you tired of it? ¿No está cansado usted de los mentirosos en la iglesia? Yo quiero ver gente de reino, gente de verdad. La Biblia dice en el libro de las cartas de Pedro que se levantarían en los últimos tiempos falsos profetas que engañarían. ¿Y sabes qué? Engañan a los mismos cristianos. ¿Cómo los engañan? Con mentira, con falsedad, con burla. Mentira significa que su esencia es engaño. Mentira significa que su esencia es el engaño. Mentira significa que es lo contrario de la verdad. Mentira significa que su gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierre. I'm going to say that again and you should write it down. Y voy a volvértelo a exhortar. Ven y toma notas en la iglesia. Empieza a escribir para que luego repase lo que estudiamos. Y si no, pues compra el CD entonces o el DVD. Mentira es, en su gravedad se mide según el egoísmo. Porque el que miente es egoísta porque quiere proyectar algo que realmente no es cierto. Eso es como el que va por ahí y va y se viste del mall y gasta $400 en un vestuario porque quiere proyectar que es un chico cool. Y quiere proyectar que es un millonario, pero es un pelado que tiene las cuentas. Entonces cuando vienen a donde el pastor le dicen, pastor, yo soy bendecido, yo soy próspero. Pero realmente si miras la cuenta de banco, tenemos un problema. Porque no podemos proyectar lo que no somos. O somos o no somos. Y si somos, entonces es porque estamos caminando en unos principios bíblicos. Yo no puedo decir que yo camino en el reino y le estoy mintiendo al IRS. Yo no puedo decir que soy gente de reino y estoy caminando mintiéndole al pastor. Yo no puedo decir que soy gente de reino y le miento a mi esposa. Aleluya. Mentira es su gravedad, se mide según el egoísmo, porque el que miente es porque es egoísta. Proyecta algo. Ese era el problema de los religiosos, ese era el problema de los fariseos, porque querían proyectar algo que realmente no eran. Y ese es el problema del religioso hoy en día. No te vístete de tal manera, no te afeites, no te pintes el pelo, no te dejes el pelo largo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello, y sigue la lista por ahí para abajo. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es un producto del egoísmo o la maldad que encierra en sí mismo. And that is a powerful statement. Es una declaración fuerte porque está diciendo que el que miente camina en una maldad en sí mismo.
Entonces el que camina en maldad, ¿sabe una cosa? Hay que cuidarse del hipócrita. Porque el hipócrita, la definición es que alguien que miente y que vive algo que no es real. So they're living in a different world. Te están proyectando algo que realmente esa mentira se la creyeron ellos mismos. Estaba hablando con Bishop Bamber porque ustedes saben que él estuvo en prisión. Y él me decía, Alex, hay gente que en prisión se creían la mentira de que realmente eran inocentes. Y yo sabía que eran asesinos. Se creían la mentira. Y si se creen la mentira te la dicen como si nada. Tanto es así que hay gente que ha vencido o ha pasado el examen este que se le hace. El examen ¿cómo es? Polígrafo, ese mismo. Entonces ese examen lo han pasado, they have beat it. ¿Por qué? Porque se han creído la mentira. Y hay gente hoy en día que viven y se creen una mentira. Y hay gente que está viviendo la mentira y dicen que son cristianos. Oh my Lord. I'm getting in deep waters right now. Entonces hay gente que vive una mentira y viene y se sienta aquí, levanta las manos, da el diezmo, da la ofrenda, pero está mintiendo, no es cristiano. La Biblia nos enseña que en el último tiempo vendrían falsos cristos y falsos profetas diciendo, ¿y dónde los vamos a ver? No es afuera, es en la iglesia. Y nos mienten en nuestra cara y creemos que son gente de Dios y lo que están es mintiendo y engañando para su propio beneficio. Tenemos que tener cuidado con ellos. Éxodo 20, versículo 16. Ahora vamos a ver varios principios que hablan en contra de esto o nos dan luz en contra de lo que estamos o en favor de lo que estamos hablando. Luego vamos a ver a Proverbios 14 y Proverbios 19. Éxodo 20, 16 declara, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya tengo a 2 o 3 en problemas aquí. I just feel it in the spirit. Eso cuando llama a la gente por teléfono y usted lo manda a voicemail. O usted dice, no estoy, cuando usted sabe que está en la casa, o alguien le toca el timbre y no le abre la puerta y todo el mundo callado adentro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Oh muchacho, yo tengo un negocio, ese negocio me está produciendo $100,000 al año. Y después cuando realmente baja los números, realmente el negocio lo que produce son 10,000 y cuidado. Y 10,000 en deuda. Pero estamos ahí proyectando, no, yo soy un hombre de negocio, soy exitoso. No, entiéndame, no estoy hablando de que no se declare lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es fe. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del que está diciendo algo que todavía no lo es. Y está mintiéndose a sí mismo. Yo conozco muchos que dicen que son pastores y yo digo que son, déjame reservarme esa.